El título del sermón de esta mañana es La obediencia y el uso de nuestra libertad cristiana. Actualmente nosotros nos encontramos en explicar o cómo se ve el Evangelio en el libro de Éxodo. Nos tomamos 14 sermones para poder explicar el Evangelio en Génesis, cómo se ve a Jesús en Génesis en 14 sermones. Actualmente en Éxodo llevamos 3 sermones. Y hemos visto que en Éxodo, en los primeros capítulos del 1 al 19, nosotros encontramos una intención en Dios. Una intención en Dios de redimir a su pueblo. Y es que le conozcan y que ellos puedan vivir como hijos delante de Él. Por ejemplo, en el primer sermón que abarcó del capítulo 1 al capítulo 11 de Éxodo, nosotros vimos de que así como Dios vino al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y lo sacó de la tierra de Egipto, lo redimió, que es la palabra más correcta, de la esclavitud de Egipto, así es Jesús con nosotros. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a juzgar, sino que yo he venido a salvar, porque el juicio viene en su segunda venida. En su primera no vino a juzgar, Él vino a salvar, a dar su vida en rescate por muchos. Luego vimos en el capítulo 12, específicamente 11 y 12, vimos y hablamos acerca de la figura de la Pascua que se establece en Éxodo, en el entendido en que Jesús es ese Cordero Pascual. Recordamos que en la Pascua Dios mandó a celebrarla precisamente porque el juicio venía tanto sobre Egipto como Israel. Y Dios dijo que donde mirara la sangre puesta en los dinteles, de esa casa Él iba a pasar por alto. Esa palabra pasar por alto es Pascua. Entonces, es interesante entender que el juicio sí venía sobre Israel, pero precisamente porque un cordero pascual por la muerte de uno en sacrificio del primogénito del hogar, el primogénito se salvaba. En otras palabras, por la sangre del cordero, la casa no solamente se salvaba el primogénito, sino que al día siguiente fue redimida, porque Faraón dejó salir al pueblo hebreo por este gran milagro. Para ellos una plaga, para los hebreos un milagro. Luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que eso apunta a Jesús, porque precisamente por eso Jesús murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz porque era un loco. Jesús murió en la cruz porque Él era el Cordero Pascual. La demanda de la ley exigía precisamente que la muerte del pecador fuera necesaria. Precisamente porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la ley. Sin embargo, vino Jesús y murió como un Cordero Pascual, es decir, en lugar de nosotros, en una muerte vicaria. La palabra vicario es en lugar de nosotros murió Jesús. Por lo tanto, Dios viendo la sangre de Jesús, aquella ofrenda perfecta, Él la recibe, es la demanda de la ley, es saldada, la justicia de Dios satisfecha, y por lo tanto, todos aquellos que crean en esa obra de Jesús, reciben salvación a través de ese don de la fe que Dios nos regala en la regeneración. Luego en el siguiente sermón que vimos, hablamos de Éxodo, vemos de que una vez Dios saca al pueblo de Egipto, antes de llegar al Sinaí, ellos pasaron por el desierto, estaban en el desierto. Y en eso vemos que lo volvió a atacar Faraón, luego tuvieron hambre, luego tuvieron sed. Pero en todo esto vemos que el mismo aquel Dios redentor que los redimió de Egipto, resulta que ahora era el Dios que los acompañaba para protegerlos, en la gran columna de fuego por la noche y la nube por el día. Y precisamente nosotros vemos que eso apunta a Jesús, porque precisamente Jesús no solamente es tu Salvador y tu Redentor, sino que es el Dios Emmanuel, Dios con nosotros, que resulta que ahora que está también en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no solamente te redime, sino que Él te acompaña para guiarte, para dirigirte, para protegerte. Él te guía tu camino y te consuela. Y así como Dios acompañó durante el desierto a Israel, así Dios con nosotros nos acompaña en este valle de sombra de muerte. Recuerde que la Biblia define todo el mundo como el valle de sombra de muerte. Y por lo tanto nos damos de esa luz en medio de ese valle de sombra, de tinieblas de muerte. Y precisamente así como Jesús, así como en el Antiguo Testamento Israel recibió el agua
las aguas amargas convertidas en aguas dulces, así como la roca sacó las aguas, así como cayó maná del cielo, de igual manera Jesús para nosotros es el agua viva, el pan caído del cielo y la luz del mundo que nos alumbra en este valle de tinieblas de muerte. Todo apunta a Cristo y es la razón por la cual Dios obra en el Antiguo Testamento como Él obró, para apuntar a lo que Él haría con respecto a Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo y nos prometió lo siguiente, al igual que Dios hizo con Israel en el desierto. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que resulta que tu Dios Redentor no solamente es tu Salvador, sino que también es el que te acompaña durante el desierto, tu peregrinaje en el desierto. Ahora, ¿qué vamos a ver este día nosotros? Este día vamos a ver, y yo quiero invitarlo a ustedes a que en su Biblia lo puedan identificar. Vamos a ver del capítulo 19 rápidamente al capítulo 24 de Éxodo, en donde nosotros vamos a ver la razón por la cual Dios los llevó al Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Y es que vamos a ver que aquel Jesús que redimió y aquel Jesús que acompaña, una vez Él te libra de la esclavitud del pecado, por el mismo amor con que Él te ama, Él te acerca a Él para enseñarte cómo vivir ahora tu libertad cristiana para la gloria de Él. Si algo vamos a aprender ahora, es que los mandamientos que Dios da, las famosas tablas de la ley que aparecen en el capítulo 20, que lo vamos a ver rápidamente, la misma Biblia nos enseña que Dios nos da estos mandamientos para que por el amor y para el amor podamos entonces disfrutar de los beneficios que como hijos ahora ya libres o libertos gozamos como hijos de Dios. Así que precisamente esta es una mañana en la cual nosotros nos gozamos por lo que vamos a aprender, porque precisamente lo que vamos a aprender es bien importante para entender muchas cosas de lo que habla el Nuevo Testamento. Qué interesante es lo que el capítulo 19 de Éxodo nos comenta, qué sucedió después de 3 meses de que Dios los libertó precisamente de la esclavitud de Egipto al pueblo hebreo. ¿Qué sucedió? Vamos a leer del versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían partido de Refidín y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues el Señor lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Llama mucho la atención de que cuando Dios viene y redime a su pueblo, es decir, a los ya redimidos, Dios no los introduce inmediatamente a la tierra prometida, sino que Dios los lleva al monte Sinaí antes de introducirlos a la tierra prometida. En otras palabras, a los redimidos, antes de Dios hacerlos entrar a la tierra prometida, a la cual están destinados a entrar por Dios, llamados a entrar, es necesario pasar por el Sinaí. Y esto es importante entenderlo, porque la razón por la cual de inmediato tengo que definirla, la razón por la cual Dios los llevó al Sinaí, es para que ellos escucharan la voz de Él. Y eso tiene mucho sentido porque es lo que pasa con nosotros. Dios no solamente es un Dios que redime, sino que es un Dios que quiere que vivas tu redención para Él, ya como redimido. Pero tú no puedes vivir para Dios sin conocer primero la voluntad de ese Dios. Para tú poder hacer lo que a Dios le agrada, debes de conocer primero lo que a Dios le agrada. Y es lo que hace Dios con el pueblo de Israel y lo lleva al Sinaí. Dios nos lo lleva al Sinaí a ellos para que ellos se conviertan en hijos de Él. Dios los lleva al Sinaí porque ya son hijos. Dios los lleva al Sinaí para que conozcan a su Redentor. ¿Quién es este Dios quien los redimió? Y para que conociendo la santidad de este Dios, entonces puedan vivir su redención para Él de la manera santa en que Él pide, porque Él es santo. Y es que si algo tenemos que recordar, es que si Dios es santo, Él no puede renunciar a su santidad para relacionarse contigo. El que tiene que volverse santo para relacionarse con un Dios santo
eres tú. Y precisamente esa es la cuestión. ¿Cómo relacionarse con un Dios santo? Solo siendo santo. Y ese es el punto del cual nos encontramos aquí. La razón por la cual Dios lleva al pueblo hebreo al monte Sinaí antes de la tierra prometida es para que lo conocieran a Él y para que escuchando su voz comenzaran entonces a vivir en la voluntad de Él. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros leemos hasta el capítulo 34, cuando usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que en estos capítulos del 19 al 34 solo ocurre no más de un año. Casi un año entero ellos estuvieron acampando en el monte Sinaí. Y es interesante aún más ver que durante este año Dios llamó 7 veces a Moisés a subir al monte para escuchar la palabra y él como el predicador predicar al pueblo esa palabra que de Dios había escuchado. Y digo que es interesante porque son 7 veces. El número 7 es un número de plenitud y eso dice mucho. En otras palabras, Dios claramente está demostrando que lo más importante para el pueblo de Israel no era entrar en la tierra prometida, eso no era lo más importante, sino era conocer al Dios que se las prometió. ¿De qué sirve entrar a la tierra prometida sin conocer al Dios que te la prometió? Y por eso Dios lo lleva. Dios los lleva a ellos para hacerles entender y para enseñarles que tú como redimido no solamente necesitaste creer en la palabra de Dios para obtener salvación, sino que ya siendo salvo, ya siendo hijo, ya siendo redimido, necesita seguir dependiendo de la palabra de Él para vivir para la gloria de Él. Dios los lleva al monte Sinaí para escuchar la palabra, para seguir dependiendo de la palabra, para depender de Dios. 7 veces, número de plenitud, Dios manda a Moisés subir a escuchar la palabra. ¿Para qué? Para poder enfrentar los 40 años que iban a enfrentar en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En otras palabras, ¿cómo vivir para la gloria de Dios mientras peregrinamos en el desierto? Sinaí, dependiendo de la palabra de Dios todos los días de esos 40 años. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? La razón por la cual Dios los lleva al monte Sinaí era para enseñarles depender de la voz de Dios, de la palabra de Dios, para hacerlos depender de Él. Y es que Dios no solamente entonces mostraría al pueblo hebreo precisamente de que Él era su Salvador, sino que ahora viene a demostrarles que Él es su Señor. Pero es un Señor que ama y que por eso da mandamientos. Entonces, ¿cómo Él va a demostrar su señorío aquí? Lo hace de 2 maneras, que es lo que vamos a ver en todo esta mañana. Vamos a ver de que hay 2 cosas que Dios hace específicamente en el capítulo 19 al 24. Él se revela a sí mismo como un Dios santo y Él otorga su ley y da su ley y sus mandamientos para que el pueblo viva como pueblo de Él. Así que durante la mañana vamos a ver estos 2 aspectos en estos capítulos necesarios para nosotros vivir para la gloria de Dios. Es interesante que en Éxodo 19, aquí lo que estamos leyendo, dice la Biblia que Dios llevándolos a ellos, ya una vez ellos comienzan a acampar a las faldas del monte Sinaí, vemos el primer ascenso de Moisés. Dios llama por primera vez a Moisés, ya estando ahí todo el pueblo, a que hablen con él, a que hable con él. Dice así el versículo 3 al versículo 7 lo siguiente. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Moisés. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues el Señor lo había llamado desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel.
Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que el Señor le había ordenado. Nota usted, Dios lo llama, Dios le habla y luego Moisés baja y se lo enseña a los ancianos las palabras que Dios le habló. Encontramos aquí la predicación. Ahora bien, ese no es el punto de este día, otro día lo podemos platicar, pero el punto es lo siguiente. Cuando Dios los lleva al monte, lo primero que Dios les enseña es lo siguiente: porque yo te redimí, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que me obedezcas. Por eso es que nosotros encontramos que lo primero que Dios les recuerda a ellos es que si ellos fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, no es porque ellos se lo merecían. No es ni siquiera porque ellos lo necesitaban. Porque también recuerda que había otras naciones bajo esclavitud. Entonces, ¿por qué Dios los redimió? ¿Por qué Dios los eligió para redención? Simplemente por puro amor. Y es que tenemos que entender que la salvación no es algo que se obtiene por méritos, se obtiene por gracia. No es que tú vas a creer porque tú te esfuerzas en creer, tú vas a creer como un don de Dios. Dios lo primero que les recuerda a ellos en el monte Sinaí es que no vengan a ser arrogantes, pensando que ellos son un pueblo especial y por ser especiales y por ser casi perfectos, Dios los eligió. No, la elección es incondicional. Dios les comienza a demostrar de que si Él los lleva al monte Sinaí, no era ni siquiera para que ellos llegaran a ser hijos, es porque ellos ya eran hijos. En Éxodo 4:22 Dios les llama a ellos mi primogénito. En Éxodo 6, del 6 al 7, Dios les llama a ellos mi pueblo. Pero entonces, ¿por qué Dios los eligió para redención? Deuteronomio 7 dice que lo hizo específicamente porque lo amó. Simple, y además, en Deuteronomio, cuando leamos Deuteronomio, Dios les dice, no vayas a pensar, por arrogancia, ¿no? No vayas a pensar que tú eres especial. No. Es más, de todos los pueblos del mundo eres el menos especial. Entonces, ¿por qué te elegí? Por el puro afecto de mi amor. Porque yo soy un Dios de amor. Es que te ofrezco salvación, no porque tú lo merezcas, ni porque tú lo busques. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es lo primero que les enseña aquí. Ahora, esto es importante para nosotros. Porque lamentablemente, voy a hacer aquí un ejemplo muy importante, y es que lamentablemente dentro del cristianismo, dentro de la religión cristiana evangélica, existe lo que se llama teología de liberación impregnado en el evangelismo. Muchas personas consideran más dignos del evangelio aquel pobre que vive en cerco de piedra que aquella persona que viene a la iglesia y tiene contacto con alguien de logística y proyectos. Es decir, lamentablemente en la práctica, muchos piensan que es más noble predicarle al pobre que predicarle al rico. Y esa es teología de la liberación. Porque si tú piensas así, entonces tú estás creyendo que la gracia se merece, que la salvación se merece, que es del que quiere y del que corre y del que lo necesita. Como me lo dijo hace unas semanas el pastor Carlos Leiva, hablando de este mismo tema con él, me dice, sí, pastor, es que algunos piensan que los ricos, por ser ricos, no necesitan a Cristo. Y que es más noble predicarle el evangelio a un pobre que a un rico. ¡Wow! Teología de la liberación. Por eso es que muchas personas caen en ese error y dicen, wow, es que lo que hace tu sangre a las naciones, lo que hace el evangelismo, lo que hace aquí, es que wow, es que ellos van a la unión, no sé qué. Y menosprecian lo que puede hacer logística, proyectos, jazz, mujeres, etc. Teología de la liberación. La salvación no es por méritos, es por el puro afecto de Dios. Es más, no es que alguien necesite más de Cristo, es que todos necesitamos de Cristo, porque todos nacemos muertos espiritualmente. Tú sabes lo que significa la palabra muerto, ¿no? Aparte de separado de Dios. Es decir, que tú no puedes entender a Dios. Un muerto, ¿acaso cuando un muerto está muerto, cuando el muerto está ahí, ¿acaso puede entender algo? ¿Puede ver?
¿Puede escuchar? No. Así es aquel que no tiene a Cristo. No puede entender las cosas de Dios porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Necesita del Espíritu Santo para discernirlas. Entonces, vemos aquí que Dios los lleva al Sinaí para hablarles de esto. Para decirles en primer lugar, no seas soberbio en pensar que eres especial. Yo te elegí sin haber nada especial en ti. Te elegí por el puro afecto de mi amor. Ahora, ¿pero por qué les dice esto? Por lo siguiente. Porque le va a hablar del propósito de la elección. Así que, si tú entiendes que fuiste elegido por gracia y de manera incondicional, entonces ahora entiende para qué te elegí. Yo te elegí para 3 cosas. Para que seas un pueblo, el objeto de mi predilección, versículo 5. Para que seas un reino de sacerdote y una nación, ¿qué? Santa. Y esto es importante. Dios les comienza entonces ahora a enseñar a ellos que ellos por ser hijos tienen beneficios. Y estos beneficios es que pueden llegar a ser el objeto de su predilección, ser un reino de sacerdotes y una nación que santa. Y es que usted tiene que entender que una cosa es que usted sea hijo y otra cosa es que usted disfrute los beneficios de ser hijo. Esto lo vemos nosotros en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llega y el padre sale al encuentro y manda a matar al becerro más gordo y le pone anillo, le pone sandalias, le cambia las vestiduras, ¿qué sintió el hermano mayor? Celos. ¿Y qué fue la respuesta del padre a él? ¿Qué le dijo el papá? Hijo, le dice, si todo esto es ¿qué? Tuyo. Y nunca me lo habéis ¿qué? Pedido. Es decir, era hijo, pero no vivía como ¿qué? Como hijo. Entonces quiero que entiendas algo. Una cosa es que ellos sean redimidos y otra cosa es que ellos disfruten los beneficios que Dios obtuvo por ellos en la redención. Una cosa es que sean hijos, otra cosa es que disfruten el serlo, los beneficios de ser hijo. Entonces Dios los lleva al Sinaí para demostrarle y decirles lo siguiente. Ok, yo los traje porque ya son hijos. Yo los traje porque ya son redimidos. Pero quiero que entiendas que lo que yo quiero es que tú vivas los beneficios del redimido. Y les dice, primero, yo quiero que seas el objeto de mi ¿qué? Predilección. ¿Sabe cuál es la palabra ahí más correcta? El significado es mi tesoro personal. Y es que en aquel entonces los reyes, recordemos, los reyes eran dueños de todo. De las propiedades, de las tierras, de las casas, de las personas, pero también de las personas y de sus animales. El rey era dueño de todo, ¿se acuerdan? Pero en el palacio del rey casi siempre había una recámara en donde el rey guardaba su ¿qué? Sus tesoros más ¿qué? Más especiales. Entonces es lo que Dios está diciendo aquí. Todos son hijos. Pero yo quiero que tú seas el objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Número 1. Número 2. Un reino de sacerdotes. La función o el privilegio más importante de un sacerdote era estar ante la presencia de Dios. Así que acceso a la presencia es otro beneficio del hijo. Por ejemplo, si su casa es de 2 plantas, llega su hijo con el hijo del vecino, ¿quién es el único que puede subir a su recámara y abrir la puerta y platicar con usted? ¿Su hijo o el hijo de su vecino? Solo su hijo. A la recámara del padre solo puede entrar el hijo. Ese es otro beneficio de ser hijo. Pero no solamente eso, sino que también una nación que santa. Esto es importante porque la palabra aquí nación en hebreo es lo mismo para los demás pueblos. Es decir, Dios le está diciendo, ustedes son igual que los demás. Solo que por ser ahora llamados y elegidos, yo los voy a santificar. Los voy a apartar para mí. Para que aparte de los demás, anuncie las virtudes de aquel que te llamó. De las tinieblas a la luz admirable. Y para que de manera agradable vivas para mí. Son privilegios de hijos. Para eso Dios los llevó al Sinaí, para que escuchar como ellos debían de vivir como hijos ante Dios. Pero sucedió algo, que estos beneficios tienen una condicionante nada más, una. ¿Y cuál es? Versículo 5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis. Hasta ahí. Entonces vosotros ¿qué? Estas 3 cosas. ¿Cuál es la condicionante? Si de veras, número 1, ¿qué? Escucháis mi voz hoy y ¿qué?
Digan conmigo, obediencia. En otras palabras, Dios les viene a enseñar algo bien importante para todos los cristianos, para nosotros los cristianos. La necesidad de la obediencia en nuestra libertad cristiana. Dios les enseña que para obtener estos beneficios de hijos, tienen que obedecer al Padre. Pero es que esto tiene sentido. Yo tengo hijos, se lo puedo decir. Igual usted con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren darle lo mejor que puedan a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en este país, en donde hay, en ciertos sectores obviamente es bien inseguro, cuántos de ustedes les gustaría, si pudieran, darles un carro a sus hijos para transporte? ¿Cuántos de ustedes les gustaría darle un carro si pudieran a sus hijos? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes se lo darían a un hijo completamente rebelde que tiene 14 años, inmaduro y que, híjole, y que tira las cosas y que rompe todo? ¿Cuánto usted le daría un carro a un hijo así? ¿No? ¿Sabe cuándo usted se lo daría? Cuando él fuera maduro y demostrara su madurez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, quiero que entienda. Él es su hijo. Pero los beneficios de ser su hijo, que usted le puede dar hasta un carro, no lo va a obtener mientras él no sea, ¿qué? Obediente. Entonces quiero que entienda algo. Dios pide la obediencia en la Escritura, los mandamientos de Cristo, la obediencia que Dios pide, no es para que tú te vuelvas hijo, es porque ya eres hijo. Dios te da mandamientos, pero para que tú disfrutes tu posición de hijo, obtenida por redención, por la sangre. Y es la razón de esto. Es para que ellos obtuvieran gozo en ser hijos. Ahora bien, cuando Dios dice esto, ¿cuál fue la respuesta inmediata del pueblo? Éxodo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a el Señor. Ok, qué interesante que cuando Dios les dice, tienen que cumplir todas las palabras que oigan de mí y que guarden mi pacto para que disfruten estas tres cosas. Qué interesante que Dios solo les dijo eso. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Sí, lo haremos. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen que hacer ellos? Porque es interesante que Dios solo le dice, mire, lo que vemos aquí es lo siguiente, es como que si usted le dijera a su hijo, mira hijo, ¿verdad que vas a ser obediente? Todos los hijos, ¿qué le van a decir? Sí, papi, sí. Pero si usted no le da ley a su hijo, solo eso que le dijo, sí, hijo, ¿significaría que va a ser obediente? No. ¿Y de quién sería la responsabilidad? ¿Del papá o del hijo? Del papá, por no haberle dicho qué es para el papá que él sea ¿qué? Obediente. Ya entendió. ¿Qué está pasando aquí? Ellos fueron no ligeros, pero sí fueron de manera impulsiva respondieron. Sí, lo vamos a hacer. Y ni siquiera Dios le había dado lo que ellos tenían que hacer. Entonces, por esta razón, Dios vuelve a llamar a Moisés. Porque si ellos dicen sí, lo vamos a hacer, ok, entonces resulta que hoy les voy a hablar lo que van a hacer como mis hijos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hace Dios? Llama a Moisés. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les dice que se preparen de dos maneras. En primer lugar, que se preparen para oír los mandamientos que Él iba a dar, que luego vemos que son las tablas de la ley. Y segundo, a que aprendan a temerle a Él todos los días. Lo vamos a ver rápidamente. Número 1, Dios llama a Moisés entonces y ahora viene y le pide dos cosas a su pueblo. Número 1, que oiga los mandamientos que Él les iba a entregar ya muy pronto. Éxodo 19, 9 dice así. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró al Señor las palabras del pueblo. Yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo ¿qué? Oiga. Para eso Dios lo llevó al Sinaí. ¿Para que qué? Para que lo oyeran.
para que oyeran sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir tu redención sin oír la palabra de Dios, sin entender la voluntad del Dios que te redimió. Y esto es importante. Dios te manda a escuchar a ti, por eso todos los días la palabra de Dios, y por eso nos congregamos en las iglesias a escuchar palabra de Dios, porque la única manera en que tu querer hacer la voluntad de Dios, tu querer se transforme en hacer, es solo oyendo la palabra. Te lo voy a demostrar. Aunque tú tengas el deseo de querer obedecer a Dios, pero si tú no sabes lo que Dios quiere, tu querer no es más que una buena intención. Para pasar del querer obedecer a Dios a obedecerlo, tienes que saber en lo que Dios te manda a obedecer. Voy a dar un ejemplo con los niños otra vez. Eso pasa todos los días con mis hijos y con sus hijos. Imagínese que usted va a dejar a su hijo al colegio y le pusieron la caja de su hijo el día anterior que le pegó a otro niño. Usted le va a decir, usted le puede decir esto a su hijo: hijo, ¿verdad que este día te vas a portar bien? ¿Su hijo qué le va a decir? Sí. Pero si usted lo deja hasta ahí, ese buen deseo de su hijo ¿se va a hacer realidad o solamente va a caer en una buena intención? Solo va a caer en una buena intención. ¿Por qué? Porque usted nunca le dijo qué es portarse bien para usted. Usted tiene que ser específico con su hijo. Hijo, ¿verdad que te vas a portar bien? Sí, papi. ¿Verdad que no le vas a pegar a ningún compañerito? ¿Verdad que no le vas a pegar? No, papi. ¿Qué vas a hacer si algún niño te molesta? Decirle a la maestra: excelente, ve hijo. Ya le dio 2 mandamientos a él. Uno, no pegar, y el otro, que cuando sea molestado no tiene que recurrir a la maestra. Entonces, si el niño cumple, obviamente está portándose ¿qué? Bien para usted. Entonces, el buen deseo del hijo pasa a ser una obra justa, pero cuando recibe la ley del Padre. Mientras el papá no da leyes, el buen querer simplemente sucede, queda así, como una buena intención. Y esto es impresionante, por eso que Dios los llama al Sinaí antes de la tierra prometida. Y Dios los llama aquí. Sí, Señor, te queremos obedecer. Ups, pero hey, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo no sé, yo no sé. Te viene Dios y da la ley. Por eso, para que sepan cómo ellos tienen que conducirse ante el Dios al que se comprometieron a obedecer. ¿Me doy a entender? Si usted no escucha a Dios todos los días de su vida, usted jamás va a saber qué es lo que Él quiere. Por lo tanto, si usted no sabe lo que Dios quiere, su querer obedecer a Dios no será más que solo una buena intención. Por eso Dios produce en nosotros tanto el querer como el qué, como el hacer. Pero pasar del querer al hacer, Dios da ¿qué? Su ley, su palabra. Para que puedas hacer lo que Dios quiere, pues se supone que tú lo quieres también. Entonces se hace. Y lo segundo, y esto es importante, porque si van a obedecer, entonces Dios lo que está diciendo, que si van a obedecer, lo primero que necesitan es la palabra que tienen que obedecer. ¿Me doy a entender, familia? ¿Me doy a entender? Es decir, una vez más, supóngase como que fueran hijos pequeños ustedes, como fueran niños. ¿Quién quiere obedecer a Dios de los que están en este momento aquí en la iglesia? ¿Quién quiere obedecer a Dios? ¿Tiene ese deseo en su corazón de obedecer a Dios? Ok, entonces si tú quieres obedecer a Dios, lo primero que Dios te da es su ley, es mandamientos. Amén. Para que conozca la voluntad de Él, lo que Él quiere. Como Él quiere ser adorado, como Él quiere ser honrado, como Él quiere ser glorificado, Él te va a enseñar para que tú puedas adorarlo, honrarlo y enseñar y admirarlo como Él quiere. Pero lo segundo necesario para hacer eso, para obedecer, es el temor de Dios en tu corazón. Si tú no tienes temor de Dios en tu corazón, por más que se te predique la palabra, nunca la vas a obedecer. Por eso encontramos nosotros personas que pueden tener un conocimiento de la Escritura, pero en su corazón no la obedecen. Y se ven sus obras diarias. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Por eso es que Dios no solamente le dice a Moisés,
voy a traer mi palabra, que la escuchen, sino que a la par de eso les dice o les muestra o les influye en ellos el temor de Dios en sus corazones. ¿Y cómo Dios lo hace? Veamos lo que Dios anuncia. Versículo 10 al 12. Estando en el monte Moisés, a la par que él le dice, voy a traer mi palabra, también le demuestra que va a traer el temor sobre ellos. ¿Cómo lo hace? Dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinai, ante los ojos de todo el pueblo, y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte, o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte, ciertamente será muerto. ¿Ciertamente será qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cómo es posible que a los que redimió de la esclavitud y de la muerte, hoy les dice que los va a matar si pasan esa línea? ¿Cómo le queda el ojo a usted en eso? ¿Sabe por qué Dios hace eso? Para que aprenda a temerle a Él. ¿Saben por qué? Ellos conocían a Dios como Redentor, pero no entendían de que Dios es un Dios santo. Cuando Él dice, marcarás límite, eso es bien importante. Porque ¿qué significa la palabra santo? Que Él es ¿qué? Aparte de nosotros. Muy distinto. Usted no se puede comparar con Dios, jamás. Él es aparte, totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Dios lo sabe, pero usted no. Entonces Dios se asegura que usted entienda que Él es un Dios santo. ¿Y cómo lo hace? Poniendo límites. Ahora, quiero que veamos las intenciones de Dios aquí. La intención de Dios era provocar temor en ellos. Porque por 3 días, saben que ellos, literalmente, por 3 días, ellos estaban así. Su más que tenían hijos pequeños. Y el hijo sale corriendo a jugar con sus hermanitos o con sus amigos. Y hasta el límite que Dios puso, que era la falda del monte. Ya no podían pasar. Usted se imagina el papá, la angustia de que el niño fuera corriendo. Hijo, no vayas, espérate. Porque sabía que si pasaba, ¿qué iba a pasar? Se moría. Entonces, ¿eso qué hizo en ellos? ¿Qué provocó en ellos? Que comenzaran a vivir ¿en qué? En temor delante de ¿quién? De Dios. Porque resulta que aquel Dios que los redimió es digno de ser temido. Solo que ellos no lo sabían. Aquí lo están aprendiendo en el monte Sinaí. Pero es que esto tiene lógica. Y que usted puede decir, pero ¿y por qué Dios lo hace? Se lo voy a demostrar con usted. Dígame por qué pasa esto, ya entendiendo este punto. Usted no ha notado que en El Salvador es muy común, lamentablemente muy común, que cuando los hijos están en la casa y ya están haciendo relajo y viene la mamá, niños, deja de gritar, cipote, me va a explotar la cabeza, niños, vas a quebrar el ador, niños, no sé qué, y entre más la mamá le grita, ¿qué hacen los niños? Más molestan. Pero ¿qué pasa si el tata entra? Solo con oír los padres, ni siquiera tiene que hablar el papá. Solo con oír que él entra, ¿qué hacen los niños? Uno se pone a estudiar, la niña a tejer, ¿verdad? Como que el otro abre la Biblia y leyendo. La pregunta es, ¿por qué en El Salvador es muy común que los niños obedezcan más al papá y a la mamá? La pregunta es, ¿a quién le temen más? Al papá. Tú tienes que entender que si no hay temor en el corazón de un hijo, jamás va a haber obediencia, aunque el hijo tenga la ley. Aunque al hijo en el cuarto tenga, si no ordenas tu cuarto, no vas a salir a jugar. Aunque la tenga por escrito. Si él no teme a su papá o a su mamá, a quien puso la ley, él la va a transgredir. No, hombre, si mi nana nunca me castiga. No, hombre, mi tata sí me chancletea. Así que, o al revés, o puede ser al revés. No, hombre, mi tata un alcahueto. Ay, pero mi nana, no, hombre, esa chancleta maldita que me tira, olvídate. No. Yo le tengo miedo a esa chancleta. Usted puede tener la Biblia, pero si usted no teme a Dios, usted nunca la va
a obedecer. A la par de la palabra, Dios tiene que poner su temor. Y a la par de su temor, Dios tiene que poner su palabra. Ambas cosas son necesarias para la obediencia. Por eso es que las mamás, yo siempre les recomiendo en consejería, cuando me ha tocado dar este tipo de consejerías. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo me obedezca? Cumpla su ley. Hace poco me pasó con una señora, más de 60 años de edad. Su hijo está muy rebelde. Cumpla. Por ejemplo, dígame usted qué ley le ha dado a él. Así le dije yo. Y ella me dice, mire, pastor, yo le he dado la ley de que si él viene después de tal hora, mejor que él decida irse de la casa, pues. ¿Y ya cumplió usted su palabra? Nunca. Ese es el problema. Si usted cumple una vez su palabra, le va a temer su hijo a usted. Y ahí cuando ya tema que usted es íntegra en lo que habla, no hombre, va a decir, guacho, yo de este lado yo no lo hago. Y ahí es donde va a temer a usted su hijo. Por eso es que Dios, a la par de su santidad, la muestra con temor. Fíjense que lo que pasó en Éxodo. ¿Qué pasó al tercer día? Para que veamos cómo Dios lo hace. Éxodo 19, del 16 al 20, dice así. Al tercer día, siendo de mañana. Viene aquí Dios ya a cumplir lo que le dijo 3 días atrás a Moisés. Dice. Aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Todo el monte Sinai humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. ¿Entiende usted? Y Dios comienza entonces, él dice que él descendió ahora al monte. Aquí Moisés todavía no había subido. Él descendió y Moisés desde abajo comienza a hablar con Dios. Claro que él escuchaba la voz de Dios, pero el pueblo lo oía a manera de que de truenos. Y todo el lugar comenzó a temblar. Quiero que entienda que en ellos entró pavor. Pavor porque ellos pensaban que iban a ¿qué? A morir. ¿Qué es lo que usted siente cuando comienza a temblar? ¿Por qué sale usted corriendo? ¿Por qué usted sale corriendo? Porque tiene miedo. ¿Y a qué tiene miedo? A que le caiga todo ese volado encima y morir. Entonces quiero que entienda que ellos comenzaron a temer. Y si usted tiene temor con un temblorcito que dura 5 segundos, ahorita se imagina 1 hora ahí, viendo salir fuego, los truenos, la nube, todo y temblar. Quiero que entienda que Dios lo hizo con toda intención. Claro que sí. Con toda intención. Con toda intención. ¿Por qué Dios lo hacía? Para establecer el temor en el corazón de ellos. ¿Y por qué? Porque el temor es necesario para la obediencia. Un hijo que no teme a su padre nunca va a obedecer. Un ciudadano que no teme a sus autoridades nunca va a obedecer. ¿Por qué en El Salvador, cuando hay un policía enfrente, usted no se pasa el semáforo en rojo? Bueno, quizá el ejemplo en algunos sectores no es así. Pero ¿por qué cuando hay un policía usted trata de evitar cometer alguna infracción a la ley? A la ley. ¿Por qué? Porque quiere evitar ¿el qué? El castigo. O sea que lo hace ¿por qué? Por temor a la autoridad. Qué importante es el temor. A la par de la ley tiene que haber temor. Si no hay temor, no hay obediencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es el temor? El temor es aquel pavor que surge en el corazón de los creyentes, en el corazón de los hijos de Dios, ante la majestad y la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que provoca entonces que tengamos un respeto reverente? Obediencia. Es decir, que caminemos conforme a su voluntad. Eso hace el pavor que hay en nuestro corazón. Por eso es que nosotros leemos ya en Éxodo capítulo 20 y el siguiente capítulo, en el versículo 18 al 29, que después de que Dios les da la ley, ya las leyes a Moisés, el decálogo, Moisés ya bajando del monte viene y le dice esto al pueblo. ¿Qué les dice?
Veamos aquí qué está pasando. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos, y el sonido del shofar, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, se estremecieron y se mantuvieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros. ¿Por qué? No sea que muramos. ¿Entiende usted? Claro que tenía miedo. No, hombre, estos estaban pero temblando. Pero Dios es lo que quería provocar en ellos. Entonces veamos cuál fue la respuesta de Moisés. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis. Ok, ¿qué le dijo Moisés? Usted pues si ya vio, pastor, usted se equivocó ahorita. Usted está diciendo que es necesario el temor y ahí Moisés está diciendo, ¿qué le dice? No temáis. Ok, entendamos el contexto para entender esa frase. Sigamos leyendo. Que además de no temáis, ¿qué le dijo? Pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. En otras palabras, Moisés les dijo, no tengan miedo de morir. Porque precisamente Dios los trajo a contemplar todo esto para probarlos a ustedes, para que aprendan a temer al Dios Redentor que los redimió, porque resulta que ese Dios Redentor es un Dios santo y tú tienes que temerlo a Él, porque Él es fuego consumidor. Tú no puedes vivir como tú quieras ahora tu libertad cristiana, tú tienes que vivirla para Dios. Tú fuiste redimido. Ok, entiende que tu redención no es para que ocupes tu redención para las obras de la carne. Tu redención es para ese Dios santo. Dios te trajo para obedecerlo. Dios te trajo para que le temieras, para que el temor de Él esté en ti. Una de las cosas que yo todo el tiempo, todos los días, oro por los pastores de la iglesia, por ustedes y de manera muy especial por mis hijos y por mi esposa. Todos los días le digo a Dios: Señor, pon en ellos tu temor. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Señor, pon en ellos tu temor. Que te teman, Señor. Porque el temor no es miedo. El temor es un pavor que surge cuando admiramos la gloria, cuando admiramos la belleza, cuando admiramos la grandeza de Dios, que es lo que realmente nos lleva a obedecer la palabra de Él. Por eso el problema de muchas personas en las iglesias no es falta de conocimiento de la palabra, es falta de ¿qué? De temor. Ahora, en medio de estas maravillas sucedió algo increíble, algo pero impresionante, que Dios vuelve a llamar a Moisés, pero solo para mandar una nueva advertencia al pueblo. Es decir, mientras Dios estaba manifestándose de esta manera, comenzó a pasar algo. ¿Y qué comenzó a pasar? Éxodo 19, 21 al 22 dice: Luego dijo el Señor a Moisés: baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia el Señor, para observar y caigan muchos de ellos, y santifíquense también los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga estragos entre ellos. Comenzó a suceder lo siguiente, que tanto el pueblo de Dios, como usted lo lee en el versículo 21, como en el versículo 22, los sacerdotes comenzaron a ser arrogantes en ese momento. Cuando vieron que Moisés subió en esa manifestación de Dios y no murió, ellos dijeron, probablemente, wow, somos como superhéroes. Mira, Moisés no murió, así que vamos al monte, echándonos el rollo. ¿Qué onda ahí? ¿Pero qué es lo que está diciendo aquí? Adviértele al pueblo, no sea que irrumpan hacia el Señor. ¿Para qué? Para observar por metidos, pues. Ellos querían echarse el rollo. Ellos querían chambrear y ver cómo es que Dios hablaba con Moisés. Ellos estaban dispuestos, porque como temblando, truenos, todo, y ellos ahí, y nada pasaba. Bueno, quizá yo soy bueno, así que Dios no me va a matar, así que pasemos el límite.
Entonces le dice, no, Moisés, dile al pueblo que no se crean. Ellos no pueden considerar su privilegio de estar ante mi presencia con una aptitud. No es que ellos sean aptos, es que yo les he concedido que vean mi gloria. No sé si me voy a entender. Ellos no podían confundir su privilegio de hijo con aptitud. Ninguno de nosotros jamás va a merecer ver la gloria de Dios. Pero por gracia y misericordia la vemos en el rostro de Cristo Jesús. No porque seamos buenos, es porque Dios es bueno. Y es lo que ellos olvidaron. E igual los sacerdotes. Ellos dijeron, bueno, expuestos a los sacrificios que Dios le iba a entregar, ellos iban a estar expuestos a sentirse, mira, pues, si el pueblo depende de nosotros pues, para comunicarse con Dios, es que nosotros somos la mera mengambrella de aquí, pues. No, baja, guárdalos. Es como que si un pastor comenzara a abusar en las iglesias de su función pastoral y confundiera a un pastor su llamamiento por privilegio y por gracia como un merecimiento por sus aptitudes y se vuelva el Dios de esa iglesia. Y ahí es donde comienzan los abusos de los pastores, por creerse Dios, por creerse merecedores del púlpito, cuando ningún pastor merece el púlpito. Yo no merezco ni estarles predicando a ustedes. ¿Quién soy yo para predicarles? Yo soy como uno de ustedes. Pero me fue impuesta una necesidad. Es un llamamiento, una vocación para mí. Dios los lleva al Sinaí para esto. Para que ellos entiendan quién es Dios. Y que tu Dios Redentor es un Dios santo y celoso y fuego consumidor al cual debes de temer y obedecer todos los días. Entonces es en este contexto donde viene Dios. Y entonces ahí es que Él da las tablas de la ley. Y no solamente las tablas de la ley, porque si usted sigue leyendo ya del 20 al 23, esos capítulos, esos 4 capítulos, 20, 21, 22 y 23, esos 4 capítulos, usted va a ver que lo único que habla ahí son el decálogo y todas las ordenanzas que acompañaban al decálogo. Ordenanzas ¿de qué, pastor? Uno, de cómo adorar a Dios. Ordenanzas de cómo ellos comportarse los que eran esclavos. Ordenanzas de cómo vivir santamente cada día. Ordenanzas de comportamientos morales. Ordenanzas de cómo ellos tenían que presentar ofrenda. Ordenanzas de cómo ellos tenían que celebrar las festividades. Ordenanzas de cómo ellos tenían que ellos guardar el sábado. Todas estas ordenanzas Dios se las entrega aquí. Es decir, que a la par del temor, Dios comienza a entregar el ¿qué? ¿Su qué? Su ley, su palabra, para ser obedecida. Pero esto me lleva a una pregunta bien importante, súper importante. Pastor, entonces, ¿por qué Dios da la ley? ¿Por qué realmente Dios nos da la ley? ¿Por qué Dios les dio estas leyes a ellos? ¿Sabe por qué digo que esta pregunta es importante? Porque hay personas que piensan, como yo lo pensé hace muchos años, que los mandamientos y las leyes de Dios en la Biblia eran realmente una molestia. Y uno piensa de que ser cristiano consiste en vivir mi vida como yo quiera. Y no, para eso Dios me hizo libre, pues. Y uno piensa que las leyes y los mandamientos de Dios eran precisamente o son para molestarnos. Algunos piensan que los mandamientos de Dios son otra especie de esclavitud, que es un yugo que Dios nos ha puesto. Y por eso hay algunos que dicen que no pueden entender a un Dios así. Porque obviamente la ley, a simple vista, sin el contexto que le estoy hablando, parece que es una esclavitud. Pero la ley tiene su razón de ser. Y entre las muchas razones de ser de la ley que en la Biblia encontramos, este día solo quiero hablarle de usted de 2 rápidamente. Las 2 razones para mí más importantes por las cuales Dios da su ley. Y la primera es por amor. ¿Sabe por qué Dios dio las leyes a los israelitas en el Sinaí?
Porque Dios los amaba. Si tú te das cuenta, cuando Dios va a hablar de los 10 mandamientos, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? No comienza con la ley, comienza con la gracia. Porque la ley resulta que es parte de la gracia de Dios, la ley. Dice, Éxodo 20, 1 al 2. Y habló Elohim todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, Redención. de la casa de esclavos. Yo soy. Es decir, primero comienza hablando, ¿quién es Dios? El gran yo soy. Pero resulta que este gran yo soy, que es tu Dios porque yo te saqué de la tierra de redención. Es decir, antes de Él dar la ley, ¿qué es lo que deja bien claro Dios? Su gracia salvadora, su gracia redentora. La gracia de Dios precede siempre a la ley, siempre. Es lo que usted ve en el Edén. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, en el jardín, sin ellos merecerlo. Y estando ya adentro, Dios les da la ley, no antes. Primero es la gracia y luego la ley. Primero Dios redime y luego Dios te dice cómo vivir para Él. Pero primero te redime sin tú merecerlo. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Dios da la ley para que tú sepas cómo ahora puedes relacionarte con el Dios Santo que te redimió. En otras palabras, Dios te da la ley por amor. Él te ama tanto que Él quiere tener comunión contigo, con el que Él ama. Y para que esa comunión sea constante y para siempre, te da mandamientos. Antes de empezar este culto, estaba hablando con una persona que me hizo unas muy preciosas preguntas. Y hablando con él, yo le hago la siguiente pregunta, hablando de la ley, para que entendamos el aspecto del amor de la ley. Yo le hice la siguiente pregunta: mira, cuando tú te cases, ¿tú quieres que tu esposa te sea fiel? ¿O te gustaría que tu esposa anduviera con diferentes hombres y todo el tiempo se jactara de ello? No, me dijo, yo quisiera que fuera fiel. O sea que tú le dirías a ella, me tienes que ser fiel. Sí, eso es ley, le dije. Entonces le dije, ok, veamos lo siguiente. Le hice la siguiente pregunta, pero piensa, le dije, de verdad. ¿Por qué tú le dirías a tu esposa, no a los demás, solo a tu esposa, a la tuya, tu esposa, solo a esa mujer, no a las demás, a esa? ¿Por qué tú le pedirías solo a ella que te sea fiel a ti? Y él lo pensó. Y la respuesta me impresionó. Me dijo, yo lo haría porque la amo, fíjese, por amor. Exacto, le dije. ¿Sabes por qué Dios da los mandamientos en la Biblia? Le dije. Porque Él te ama tanto que quiere tener una relación constante contigo. Y como el pecado es lo que te separa de la comunión con Él, Él no quiere estar separado de ti. Qué feo estar enojado con la pareja a la cual uno ama. Dios te da mandamientos. Dios les dio mandamiento a los israelitas como un esposo que quiere amar a su esposa. Y es que en la vida real, los cristianos, el esposo, el hijo de Dios, esposo, ama a su esposa. Y porque la ama y porque quiere estar con ella para siempre hasta que la muerte los separe, porque disfruta de su compañía, porque disfruta de su amor, es que siempre le va a pedir, séme fiel, respétame como marido. Y comienza a dar leyes. No me ofendas, no me grites, no me trates como tu hijo, no hagas esto. Porque hay muchas leyes en el matrimonio. Por amor. Porque te amo tanto que quiero estar contigo. Yo disfruto estar contigo. Tú me mueves, me revuelves el estómago. Siento mariposas. Nos ponemos poetas, ¿no? Siento mariposas. Te amo, me encanta hablar contigo. Me gusta estar viendo televisión contigo. Me gusta platicar contigo. Tomar un café contigo. Pero para poder disfrutar eso necesitas que seas fiel. Porque las separaciones no es por falta de amor. Las separaciones es precisamente porque se ama. El problema es que eres tan herido constantemente y como tú deseas estar con esa persona, mejor tú te alejas. Pero porque lo amas. Porque de verdad la persona que quiere estar con la otra va a hacer lo posible. Y es lo mismo
Es lo mismo que con la mujer. ¿Por qué la mujer todo el tiempo? Mira, tienes que hacer esto, por favor, dime, no me mientas, ¿dónde está? Etcétera, lo que sea, pues. Y todo el tiempo. ¿Por qué la mujer también exige a su esposo y le da mandamientos del matrimonio? Me tienes que ser fiel, decirme la verdad. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque la esposa ama al esposo y porque el esposo ama a la esposa, las leyes son necesarias en el matrimonio. Las leyes en el matrimonio no son para establecer una agonía moral o para establecer el control o por machismo o para provocar sufrimiento, sino que las leyes matrimoniales son para prolongar el amor, la intimidad con el ser que aman hasta que la muerte los separe. Tú amas tanto a tu pareja que si fuera posible quisieras que aún en el cielo seguir siendo pareja. Y por eso tú pones leyes. Y Dios pone leyes para que disfruten este amor. Piensa cualquier exigencia en tu matrimonio y te vas a dar cuenta que es por amor. Es porque tú quieres estar con esa persona que pone leyes duras. Así que hombres, escuchen eso. No es que la mujer lo esté molestando. Es que la mujer lo ama mucho a usted. Y lo quiere solo para usted, para ella, a usted. Es por amor que Dios da la ley, porque te ama. Él es el esposo amante de su esposa, a la cual redimió. Y para que esa comunión no se interrumpa, Él te ama tanto. O escucha esto, Él te ama tanto que no solamente te perdonó los pecados que te separaban de Él, sino que Él te ama tanto que te da los mandamientos para que ningún pecado diario, no el que condenaba, ningún pecado diario interrumpa esa hermosa intimidad y comunión que tú tienes con Dios. Para eso Dios te da los mandamientos. Por eso es que cada uno de los mandamientos del decálogo, tú puedes ver que es un pacto matrimonial. Lo que Dios hizo aquí es un pacto matrimonial. Por ejemplo, primer mandamiento, Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de ¿quién? De mí. En otras palabras, yo como tu esposo, quien te redimió, yo te voy a pedir algo. Yo te amo tanto que no quiero que tengas otro marido, hombre. Yo no quiero que te estés fijando en nadie. Solo en mí te vas a fijar. Uy, qué machista. No es machismo, es amor. Yo quiero que tengas ojos para mí porque yo te amo a ti, amada mía. Segundo mandamiento. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, no tengas las fotos ni los contactos de tus antiguos amores y novias en Facebook. No quiero que tengas contacto de tus antiguos novios y novias en Facebook. Yo soy tu esposo, tú eres mi esposa. Yo te quiero para mí y yo quiero ser solo tuyo. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, versículo 7, porque el Señor tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento es impresionante porque es lo que pasa en un hogar. Recuerda, amada mía, que a donde tú vayas, tú eres de Domínguez. Así que no puedes tomar mi nombre en vano. Tú me representas, o tú me dignificas, o tú me destruyes. ¿Se acuerdan ustedes aquel mandamiento que Dios le da a los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver exactamente con esto. Yo a mis hijos les digo, a mis hijos, ustedes tienen que honrar el nombre de esta familia donde quiera que estén. Sus actos o honran nuestro apellido o lo deshonran. Porque para honrar o deshonrar a un padre no tienes que estar enfrente a él. Tú puedes deshonrarlo sacando malas notas porque tu papá paga tu colegio, tu universidad. Tú puedes deshonrar a Dios deshonrando a tus padres y una forma de deshonrarlo es sacando malas notas. Que no te importa el estudio. Pues Dios te dice, no tomes mi nombre en vano. Y el siguiente, versículo 8, acuérdate del día Shabbat para santificarlo. Esto no es otra cosa más que
yo quiero intimar contigo un día. Así que por favor, apaga tu celular, apaga la televisión, apaga el chat, apaguemos todos. Yo te quiero para ti en intimidad esta noche. Tú eres mía, yo soy tuyo. El Shabbat era para eso, para intimar con Dios. 6 días trabajarás, pero uno ¿qué? Es para mí, para intimar todo el día. No eran horas, era todo el día, para que intimes conmigo. Es un pacto matrimonial lo que leemos. Luego vemos nosotros, luego le dice, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, el Señor tu Dios te da. Luego, ¿qué dice? Versículo 13, ¿no qué? No asesinarás. Es decir, no tomes venganza, amada mía. Yo como esposo, yo soy tu vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Entiende usted? Como esposo, yo te voy a defender. No tienes que asesinar tú. No adulterarás. Versículo 15, no robarás. Yo soy tu proveedor. Versículo 16, no declararás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cómo vas a hablar mentira si yo, tu hacedor, soy Dios de verdad? Eres mi esposa, así que tú vas a hablar la verdad siempre. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer. Claro, yo soy tu proveedor. Si nosotros comenzamos a ver, y en otra prédica podemos hacerlo, el decálogo, vamos a encontrar que en cada uno de los mandamientos Dios nos manifiesta parte de su carácter. Hay una parte de su carácter en los mandamientos, porque para eso es. Dios nos da los mandamientos porque nos ama, porque Él quiere que nos relacionemos con Él, pero Él es un Dios santo, Él no puede renunciar a su santidad. Somos nosotros los que poco a poco, mediante la obediencia, nos volvemos a la imagen de Él, dice la Escritura. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura en Hechos 17:30. Pues bien, Dios ahora manda, ley. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Dios te ordena, te manda que creas en Jesús? Porque te ama, porque quiere salvarte, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te manda a creer en Jesús porque te ama a ti. No es para hacerte la vida imposible. Y esto me lleva a un segundo punto que para mí es impresionante, por una segunda razón por la cual Dios da su ley. Dios da su ley por misericordia, para enseñar cómo tú debes de usar tu libertad. Y quiero que presten toda atención. Miren para acá por un momento todos. Miren. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pasó por 400 años en Egipto siendo ¿qué? Esclavos. ¿Eso qué significa? Oiga bien, su forma de pensar era la forma de pensar de un ¿quién? De un esclavo. Su cultura particular era una cultura ¿de qué? De esclavo. Su forma de hablar era propia ¿de qué? De esclavos. Sus sueños eran sueños ¿de qué? De esclavos. Entonces quiero que entienda. Ellos vivieron esclavos, es decir, en 400 años cuente cuántas generaciones surgieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que como ellos eran esclavos por 400 años, cuando Dios los redimió y los llevó ante Él, ellos solamente podían vivir como ¿qué? Como esclavos, pero ya eran libres. En otras palabras, la segunda razón importante por la cual Dios da mandamientos, la Biblia, mandamientos a tu vida, es porque eres libre de la esclavitud del pecado. El problema es que tú solo sabes vivir como esclavo del pecado. Entonces ahora Dios te tiene que enseñar cómo usar tu libertad para la gloria de Él y no para los deseos de tu carne. Dios te da los mandamientos para que vivas tu libertad en Cristo. Ellos eran esclavos por 400 años. Ahora, como redimidos, no sabían cómo vivir como libres. Solo sabían vivir como esclavos. Entonces Dios les da la ley para que ellos sepan cómo vive un libre y cómo usar su libertad para Dios. Es que ese es el sentido de la ley. Por eso es que en la carta a Santiago dice 1:25. Pero léelo. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿En la qué?
¿Cuál ley? Claro, la de Moisés. El que mira la perfecta ley. Luego, ¿qué dice? La de la libertad, y persevera, En ella, sigue. no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué pasa? Este será bienaventurado en sus acciones. Ahora, una pregunta. ¿Cómo Dios mismo le llama a su perfecta ley también? ¿Cómo Dios le llama? ¿La ley de qué? Una vez más, dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley. Y aquí Dios le llama de otra manera a esta misma ley. ¿Cómo le llama? La de la libertad. Ok, ¿por qué Dios le llama a la ley, a lo que estamos leyendo hoy en Éxodo? ¿Por qué Dios a eso le llama la ley de la libertad? Porque la ley nos enseña cómo es el estilo de vida de los libres, de los libertos en Cristo Jesús, de los redimidos de Dios. Esa es la razón por la cual Dios le dio también mandamiento y ley a Adán y a Eva. Adán y Eva antes de pecar, ¿eran libres o esclavos? Libres del pecado. Y siendo libres, ¿qué hace Dios? ¿Les da qué? Ley. Dios, ¿para qué les da ley? Para que sepan vivir su libertad. Todo esto puedes comer excepto de ¿qué? De un árbol. De uno nada más. Dios les da la ley, siendo ellos libres, para que sepan vivir delante de Dios su libertad. Mientras ellos disfrutaron de la libertad, mientras ellos obedecieron, disfrutaron de la libertad. Pero una vez ellos desobedecieron, ¿se volvieron esclavos o libres? Esclavos del pecado. Y esto es bien importante. Mientras alguien sea esclavo del pecado, no puede agradar a Dios, pero siendo libre, tú tienes la capacidad ahora de hacerlo. Pero si Dios no te enseña cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser honrado, tú jamás lo podrás hacer. Por lo tanto, a la par de la gracia redentora, el liberto, el redimido, necesita la ley graciosa de Dios. El redimido necesita de la gracia y necesita de la ley, porque la ley es parte de esa gracia. Tú no sabes cómo vivir como hijo de Dios, pero Dios sí. Y por eso Dios te da la ley. Es lo mismo que yo hago con mi hijo. Con Gabriel, con Gadiel y con Isabela. Con ellos. Yo les enseño cómo ser hijo de Javier Domínguez. A través de las leyes de la casa. Ellos ya saben lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Porque lo considero a la luz de la Escritura. Las leyes son para eso. Para que sepan vivir como ¿qué? Como hijos míos. Por eso es que Gálatas 5:13 dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne. Claro, por eso hay muchos abusadores de la gracia. Abusadores más que de la gracia, de la libertad. No uséis la libertad como oportunidad para la carne. Ya eres libre, pero no la uses para la carne. Entonces, ¿cómo la puedo usar para el espíritu? Ya Dios te lo dice cómo. Aquí está. Para eso son los mandamientos. Para que tu libertad en Cristo la uses para Cristo. Porque los únicos que pueden obedecer los mandamientos, los únicos en los cuales Dios produce el querer y hacer esto, solo son en los hijos de Dios. Dios te hace libre para que vivas para Él. Y vivir para Él implica obedecer esto. Esto es vivir para Dios. ¿No voy a entender, mi familia? Así que los mandamientos no son el obstáculo para la vida plena. Los mandamientos es el camino para obtener o para disfrutar la vida plena obtenida en Cristo. Por eso es que el Salmo 119:45, yo lo leo, dice así: y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Es decir, nadie es más libre que aquel que obedece los mandamientos de Dios. ¿Usted quiere vivir su libertad cristiana? ¿Quiere vivir eso que Cristo obtuvo en la cruz para su beneficio como hijo de Dios? Entonces obedezca cada vez más los mandamientos. Los mandamientos no son gravosos, son parte de la gracia de Dios. Y andaré en libertad porque disfruto, porque busco tus preceptos. Entre más usted obedezca a la Escritura, más usted disfrutará la vida y más usted disfrutará la vida cristiana, la libertad cristiana. ¿Quiénes son
los que más disfrutan el matrimonio? Los matrimonios en cuya relación se respetan los mandamientos matrimoniales, o aquel matrimonio en donde se transgreden. ¿Dónde hay más felicidad? ¿Donde hay respeto matrimonial a las leyes matrimoniales o donde hay un irrespeto total a las leyes matrimoniales? Los mandamientos son para disfrutar la libertad. Así que, ¿cuál fue la respuesta inmediata de los redimidos? Éxodo 24, 3 al 7, ya terminamos aquí. Éxodo 24, ¿cómo fue la respuesta del pueblo de Israel ante estos mandamientos de Dios? Por favor. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos. ¿Entiende usted? Las palabras del Señor se refiere al decálogo y los decretos, todas las ordenanzas que están en 4 capítulos. Sigue. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: cumpliremos todas las palabras que el Señor ha hablado. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Hermanos, ¿qué fue la respuesta del pueblo? Cumpliremos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Y por primera vez aparece la palabra escrita de Dios. Y escribió Moisés todas las palabras del Señor. Claro. Y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz al Señor. Es decir, ellos ofrecieron holocausto, es decir, se consagraron a Dios, que es el tipo de sacrificio. Dios establece el sacrificio. Y luego ofrendas de paz. Aquí, la ofrenda de paz era aquella que la sangre se sacaba del animal, era derramada, pero el animal se partía y se asaba y se comía con el sacerdote, la familia que lo presentaba. Era para representar la comunión y el goce en la comunión con Dios. Estas 2 ofrendas se presentan ese día. Es decir, que ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto, Ya lo que él había escrito, sigue. y lo proclamó a oídos del pueblo. Una vez más, ¿qué hizo? Lo proclamó el predicador, otra vez a que oyeran la palabra de Dios. Si la acababan de oír, otra vez. Y si la acaban de oír, otra vez. Y si ya la oyeron, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Tenían que aprender de depender de la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Una vez más, cuando lo oyeron, una vez más, ¿qué dijeron? Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor habló. Ok, esto hizo el pueblo. ¿Dónde está Dios? Esto hizo el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando vio todo esto? A la par de todo esto, que Dios también mandó los sacrificios. ¿Sabe lo que Dios hizo? Convirtió esto en un pacto. Él entregó la ley como un pacto de relación. Un pacto. Éxodo 24, 8 entonces dice, sigue diciendo, porque leímos hasta el 7, el 8 sigue diciendo. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: ¿Sobre quién la derramó? Sobre el pueblo la roció. Sigue. He aquí la sangre del pacto que el Señor ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Miren, hermanos, qué hermoso es entender que Dios los llevó al Sinaí para hacer un pacto para ellos, con ellos. Un pacto de amor. Yo soy tu redentor, pero me tienes que obedecer a mí para disfrutar de tu redención. Lo hago por ti. Porque yo no puedo renunciar a mi santidad. Dejaría de ser Dios. Pero ¿saben lo hermoso? Que vinieron ellos y dijeron sí, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que esta sangre, mire, este rociamiento, solo lo voy a decir rapidito por el tiempo, pero el rociamiento es esto. Ellos rociaron, él roció la sangre de este pacto sobre ellos. Y eso es importante, porque recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En ese momento sus pecados fueron perdonados por la sangre del pacto, pero el problema es que esa sangre del pacto, aunque perdonaba sus pecados, ¿saben lo que no podía hacer esa sangre? Cambiar sus corazones. Entonces resulta que al siguiente día, ¿qué comenzaron a hacer ellos? ¿A obedecer o a desobedecer los mandamientos? Los comenzaron a desobedecer. Y no pudieron cambiar. ¿Por qué es importante esto?
¿Por qué es importante para nosotros hoy entender esto? ¿Dónde está el evangelio en esta historia? En toda la historia. Porque todo esto, ¿de qué sirvió? De apuntar a alguien, a Cristo. ¿Sabes por qué Dios no les cambió el corazón a ellos? Sí les perdonaba los pecados, claro que sí. Si ellos presentaban las ofrendas, les perdonaba. Pero ¿por qué no cambió el corazón? Porque no es por la sangre de un macho cabrío que el corazón de ellos iba a cambiar, sino por la sangre de un cordero como inmolado, desde antes de la fundación del mundo, que Dios había ya determinado en la eternidad que Él perdonaría los pecados y cambiaría el corazón de todos. Y el nombre de este cordero es Jesucristo. Todo lo que acabamos de leer, todo, lo vamos a entender cómo apunta a Cristo y cómo todo esto se convierte en el evangelio, entendiendo a Cristo. Todos búsquenme Hebreos capítulo 12. Todos, por favor, y con esto solo vamos a leer y con esto concluimos. Hebreos 12. Versículo 14 hasta el 29, dice así la palabra del Señor, yo la leo, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Hoy lo entendemos por qué lo dice. Sin la cual nadie verá al Señor. Claro, si ellos no se hubieran santificado antes de los 3 días, no hubieran visto eso. Ellos tuvieron que santificarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego dice, ahora, ¿cómo sabemos, pastor, que usted está relacionando eso con Éxodo? ¿Cómo sabemos que ahí está hablando de Éxodo? Sigamos leyendo. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe por ella, muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario, vemos la ley, o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado, ya hablando para nosotros los cristianos, no os habéis acercado, los cristianos, a un monte palpable y que ardía en fuego, y a oscuridad, y a tinieblas, y a torbellino, y al sonido de la trompeta, y a la voz de que hablaba, la cual los que la oyeron, Antiguo Testamento, rogaron que no se les hablara más. Ustedes no se acercaron a un monte así. Ellos sí, pero ustedes no, dice ahorita el autor de Hebreos. Dice Dios. ¿Por qué? Porque no soportaban ellos lo que se les ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Hermanos, ¿a quién está citando Hebreos? Éxodo. Una vez más, versículo 18. Porque no os habéis acercado. Está hablando a cristianos. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, y a oscuridad, y a tinieblas, y al torbellino, y al sonido de la trompeta, y a la voz del que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Wow, vean todos para acá. Mirad que no desechéis al que habla. Aquí está hablando del evangelio, a Jesús. Dios lo que está diciendo es que todo lo que aprendimos hoy en esta mañana es el evangelio predicado de manera visible para los israelitas. Pero para nosotros, aunque no nos hemos acercado a un monte que humeaba, pero sí nos hemos acercado a Jesús por gracia. Por lo tanto, si ante el Cordero que quita el pecado del mundo, tú ahora has sido acercado, no dejes de escuchar su voz que te dice: cree en mí y sé salvo, porque yo perdonaré tus pecados. No deseches la voz de Dios, no deseches la voz de Jesús. Y por eso sigue diciendo entonces, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, Éxodo, que desecharon
al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en este tiempo. Ok, vean todos para acá. Si se da cuenta, él está haciendo un paralelo entre el sacudir de la tierra del monte Sinaí con lo que pasa en el corazón de un hombre cuando escucha la voz de Dios. ¿Entiende usted? Es decir, que todo lo que predicamos esta mañana es el evangelio gráficamente en el Antiguo Testamento. Está haciendo la misma comparación. Dice, una vez más, versículo 26, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Está ahí refiriéndose, haciendo una analogía con Éxodo. Y dice, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos el ¿qué? La gracia, mediante la cual ¿qué? Sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y por tanto ¿con qué? Con temor, lo mismo que Éxodo. Porque si algo los cristianos no tenemos que olvidar es que nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí el evangelio, y ahí el por qué el Antiguo Testamento, y ahí el por qué Dios actuó de la manera en que actuó. Todo apunta a Cristo, hermanos. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú necesitas a Jesús. Jesús es Dios Salvador, tu Redentor. Y Él está aquí para perdonar tus pecados. Por eso Él murió en la cruz, para perdón de pecados. No deseches la voz de Jesús en tu propia vida y corazón a través del evangelio. Y a los cristianos, ojo, vivan y sirvan a Dios, obedezcan los mandamientos, porque el Señor que nos rescató también es fuego consumidor. Eso fue lo que demostró Dios en Éxodo. El Redentor es el mismo fuego consumidor. Vamos a orar.